Natividad había terminado con la bestia, que además de matar a su familia, también destrozó el rancho y sus animales. Cuando aquel lobo regresó a su forma humana, vio que era el dueño del rancho vecino. De entre los destrozos de la caballeriza, escuchó relinchos y miró que dos caballos estaban vivos. Los tomó, subió al hombre muerto a uno, montó a otro y se fue al rancho del difunto. Como había dicho, lo reclamaría por los daños recibidos. Con eso no recuperaría a su familia, pero tampoco podía quedarse en la calle por culpa de esa bestia sanguinaria. Cuando llegó al rancho hizo un disparo al viento para llamar la atención. De la casa salió una elegante mujer con un fuete en la mano. A su lado iba un muchacho empistolado. Supuso que era la mujer del hombre muerto y señalándolo le dijo que su esposo era un hombre lobo. Convertido en bestia, había destrozado su rancho y matado a su familia. Por eso reclamaba esa propiedad como suya en pago a los daños causados. Si alguien se interponía, moriría por sus balas en esos momentos. También dijo que quien fuera peón y estuviese de acuerdo podía quedarse trabajando como hasta hoy. La elegante mujer no estaba dispuesta a permitir que un extraño nada más porque sí quisiera quitarles lo suyo y furiosa con su fuete quiso golpearle el rostro de Natividad. Este picó las ingles del caballo con sus espuelas, quien al momento de sentir dolor relinchó reparando, tumbando a la mujer. El muchacho quiso dispararle, pero Nati fue más rápido y de un balazo lo desarmó hiriéndolo de su mano. Natividad tenía las de ganar, estaba en su derecho de reclamar esas tierras por las que le habían destruido. Entonces no les quedó de otra que abandonar el rancho, pero no se iba a quedar con los brazos cruzados. La mujer se veía rencorosa y buscaría vengarse. Con el paso de los días fue conociendo a la gente que se había quedado, pero notó en ellos cierto miedo. Al pensar que era por él, les dijo que no era malo, solamente había reclamado ese rancho por el que le habían quitado. Respondieron que no era por él, en ese lugar habitaba algo maligno, seres bestiales. Con la luna llena se transformaban en feroces animales. Quienes se habían ido fue por miedo, al pensar que él era una de las bestias. Ellos se quedaron igual por miedo a que se enfureciera si se iban también. Les respondió que no tuvieran miedo, quien se convertía en bestia ya estaba muerto. Él lo había matado, fue quien le quitara a su familia, pero ya no haría más daño. Los peones no entendían cómo lo hizo, si eran casi inmortales, pero no era el único, y le dijeron que había más de ellos. Cada luna llena aparecían y se llevaban a alguien para alimentarse con él. Eso complicaba las cosas. Si esas bestias eran de la misma manada del que cazó, vendrían para vengarse, y ya no tenía más balas de plata ni de ese metal para hacer más. Debía pensar qué hacer para acabar con ellos también. Dentro de la servidumbre había una señora, era quien limpiaba la casa y hacía la comida. Tenía una muchacha muy hermosa que le ayudaba, que por cierto también denotaba mucho temor, más cuando lo atendía a él, pensaba que era uno de las bestias, al haber matado algo casi indestructible. Solamente entre esas bestias podrían matarse, no sabían que la plata tenía mucho poder sobre los licántropos, con eso lo había exterminado. Nati notó que la muchacha era culta, sus finos modales y la forma de expresarse con él, aunque lo hacía con miedo, era muy refinada. Su mujer estaba recién fallecida, aún así la belleza de Claudia no pasó desapercibida para él. Empezó a tratarla y ella poco a poco fue perdiendo el miedo al darse cuenta que no era quien pensaba. Pasaron los días hasta que llegó el primer día de luna llena. Los peones se apuraron a encerrar caballos y todo animal que perteneciera al rancho. Sabían que aparecerían las bestias y no dejarían ni uno vivo si estaban desprotegidos. Igual, le dijeron a su patrón Nati que atrancara bien puertas y ventanas por dentro o la bestia se lo llevaría. Natividad sabía perfectamente cómo eran los Lycans, puesto que ya se había enfrentado a uno, y aunque sabía que las balas comunes no los dañaban, se preparó con el rifle y su machete, encerrándose bien por dentro. Doña Chole y Claudia se quedarían con él, ahí estarían más protegidas. Al caer la noche, como le dijeran sus peones, aparecieron aquellas bestias. Primero se escucharon aullidos, luego escalofriantes gruñidos cuando habían saltado el muro. Natividad, aunque ya se había enfrentado a uno, al escucharlos sintió miedo. No tenía con qué matarlos en esos momentos, pero no lo dio a notar.
Si lo hacía, crearía pánico en las mujeres y sería peor. Escucharon que afuera las bestias hacían destrozos, tirando alguna puerta para alimentarse de un chivo o alguna gallina. Su hambre era insaciable. Los peones ya estimaban a su nuevo patrón y algún osado salió para ahuyentar a los hombres lobo, pero corrió con la misma suerte que los animales. También fue devorado. Sus gritos fueron escalofriantes. Al escucharlo gritar, Natividad trató de salir, pero doña Chole y Claudia se lo impidieron. No tendría ninguna oportunidad contra ellos. Tuvo que tragarse el coraje de no poder hacer nada por su trabajador. Luego escucharon gruñidos entre una agitada respiración. Eran dos licans y la devoración de las gallinas con todo y plumas los habían agitado. Estaban tan cerca que escuchaban cómo inhalaban y exhalaban el aire. Luego con sus garras arañaron la puerta de madera y lanzaron rugidos. Después se fueron entre sus aullidos. Por hoy habían saciado su apetito. Únicamente dejaron despojos de sus víctimas, pero regresarían por más. Cuando se fueron, Claudia se puso histérica. Lo que vivieron sobrepasó los límites. También habían devorado un hombre. Doña Chole estaba muy nerviosa. Nati tuvo que calmarlas a las dos. Después salió para ver qué tanto daño habían hecho. Los peones también salieron y vieron los restos de los devorados. Era una lamentable pérdida. Les dijo a los demás que en adelante nadie salía si volvían las bestias. Sabía cómo matarlos. Lamentablemente necesitaba plata para hacer balas. Era la única manera de matar a esos seres, o cortando su cabeza. Ordenó que sepultaran los restos del peón y limpiaran todo. Luego se fue a descansar. Una vez que estuvo dentro de la casa, le dijo a Chole que le preparara un café. Quería calmar sus nervios. Cuando se lo estaba tomando, Claudia le dijo que tenía que decirle algo. Primeramente debía saber que era la verdadera dueña del rancho. En segundo, la mujer y el muchacho quienes había sacado eran las bestias. Ellos, junto con el hombre lobo que mató, lo habían despojado de estas tierras. Luego los mataron. A ella la habían dejado vivir para que les sirviera, junto con su nana Chole. Natividad casi se ahoga con el trago de café cuando le dijo eso. Doña Chole dijo que era verdad lo que su niña le decía. Esas bestias habían matado a sus padres. Así como quisieron despojarlo de sus tierras, lo hicieron con las de sus patrones. Con el poder que tienen, atemorizan a los trabajadores para no pagarles, y si se iban los buscaban para destrozarlos. Ahora entendía por qué Claudia se veía que era una mujer de buena educación, venía de buenas familias, por sus venas corría sangre noble. La chica le dijo que había escuchado decir sobre la plata y que ese metal podría matarlos. Ella tenía, su mamá le había dejado alhajas de oro y plata, se las daría para que hiciera balas y pudiera defenderlas. En cuanto se las entregó, aunque era de madrugada, ni tarde ni perezoso puso manos a la obra. Utilizó la misma técnica para hacer balas. Quería terminarlas antes de oscurecer, porque esta vez los licans vendrían a acabar con todos. Lo de la noche anterior solo había sido una advertencia. Fueron humillados por un humano y estaban furiosos. Además habían matado a su líder y eso no se lo perdonarían. Estuvo trabajando todo el día hasta que llegó la tarde. Terminó de hacer las balas y se tomó un respiro. Los trabajadores no tenían armas, los lobos no se las permitieron para que no fueran a usarlas contra ellos. Únicamente portaban machetes porque los usaban en sus labores. Cargó su rifle y preparó a la gente, diciéndoles que no salieran si no era necesario. Luego esperaron pacientes a que llegara la noche. Un par de horas después vieron salir la luna en el firmamento. Las bestias no tardarían en aparecer también. No se equivocaron. De repente a lo lejos escucharon aullidos. Claudia y doña Chole sintieron miedo y se protegieron a las espaldas de Natividad. En eso vieron las descomunales bestias paradas en el cerco de piedra y sintieron más terror. Saltaron rugiendo, dirigiéndose hacia las caballerizas, donde resguardaron los animales y comenzaron a derribar sus puertas, devorando a cuantos tuvieran enfrente. Algunos pudieron escapar yéndose a campo abierto. Los peones estaban furiosos, hartos de tener miedo y desobedeciendo las órdenes de su patrón,
Salieron machete en mano pensando que entre todos juntos podrían matar a las bestias. Erróneamente, porque aunque algunos lograron clavar su machete, se dieron cuenta que no les hacían daño, las heridas sanaban rápidamente y eran destrozados por sus garras. Natividad no podía esperar, viendo cómo iban acabando con su gente uno por uno, y salió disparando a diestra y siniestra. Uno de los lobos, al verlo, se abalanzó contra él para destrozarlo. Era a quien andaban buscando. Pensaba que igual que los machetes, sus balas no le causarían daño. Sin embargo, estaba equivocado, porque cuando sintió una bala candente entrar en su corazón, las patas se le doblaron y cayó al suelo, transformándose en el hijo del hombre lobo que cazara primero. La mujer loba, cuando vio caer a su hijo muerto, emitió un escalofriante rugido, yéndose contra su acérrimo enemigo. Era muy inteligente, corría en zigzag para evitar las balas. El deseo de vengarse la hacía doblemente voraz, peligrosa. Hizo que todos los disparos de Nati fallaran, perdiéndose en el vacío, y de otro salto cayó sobre él. Claudia, al ver que las garras de la mujer bestia matarían a Natividad, emitió un escalofriante grito. Se dio cuenta que lo amaba. Las babas entremezcladas con sangre de la feroz bestia caían en el pecho de Nati, quien ya sentía su inminente muerte, y cerró los ojos. De pronto, un puñado de hombres cayeron sobre ella, clavándole sus machetes. La mujer loba con una garra sacaba los machetes y con la otra se defendía, acabando con algunos peones sin quitarse de Natividad. A él lo quería bien muerto. En eso se oyó un disparo y la bala entró en la cabeza de la Lican. Un peón había levantado el rifle y le disparó a boca de jarro, cayendo agonizante a un lado de su patrón. Lo levantaron pensando que estaba herido, pero solo era sangre y baba de la bestia impregnada en sus ropas. Luego vieron cómo de a poco el descomunal animal se convertía en su antigua patrona y el otro en su hijo. Cortaron su cabeza por precaución, después los enterraron lejos. La leyenda decía que debían cortárselas para que no revivieran. Habían terminado con esa amenaza. Natividad y Claudia se casaron, uniendo sus tierras, siendo unos patrones justos muy queridos.